Hola de nuevo, hoy vamos a hablar en este segundo video sobre el biomonitoreo. Este tema es de vital importancia para salud en el trabajo. Es una de las herramientas más importantes para poder monitorear y controlar la exposición de nuestros trabajadores a sustancias químicas. De nuevo, la mayoría de la información que presentaré hoy se extrae del curso Chemicals and Health del Colegio de Salud Pública del Instituto Johns Hopkins. Tenemos cuatro objetivos. El primero es definir qué es biomonitoreo. El segundo es entender cuáles son las limitaciones del biomonitoreo. Y el tercero y cuarto hace referencia a cómo se hace el biomonitoreo en tóxicos persistentes y en tóxicos no persistentes. ¿Qué es el biomonitoreo? Desde el punto de vista técnico y toxicológico, el biomonitoreo es la evaluación de la dosis interna del químico parental o de sus metabolitos o sus productos de reacción en muestras humanas de sangre y orina. Con palabras más claras, el biomonitoreo es sencillamente medir si ha ingresado una sustancia química al cuerpo humano. En este caso nos interesa el trabajador. ¿Cómo saber si dentro del cuerpo de un trabajador hay una sustancia química o no? Para eso hacemos el biomonitoreo. Los resultados que arroja un biomonitoreo deben ser analizados con cuidado porque reflejan todas las fuentes posibles de ingreso del tóxico. No solamente nos está mostrando los químicos que ingresaron en el ambiente laboral, por ejemplo, sino también los químicos que ingresaron en el hogar o los químicos que ingresaron a través de la alimentación. El biomonitoreo, al ser una herramienta altamente técnica, requiere personal entrenado, métodos analíticos que estén muy bien establecidos y validados, requiere procedimientos técnicos controlados y que sea realizado en laboratorios que nos puedan asegurar la calidad, porque los resultados del biomonitoreo no deben dar lugar a falsos negativos o a falsos positivos, a métodos que nos generen dudas, sino que por el contrario el biomonitoreo debe generar datos que sean totalmente creíbles, precisos y exactos. ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta a la hora de hacer un biomonitoreo? El primero de ellos es qué vamos a medir. En un trabajador tenemos que determinar si será mejor medir el químico parental, esto significa el químico inicial que se utilizó en el proceso industrial, o si es mejor medir el producto del metabolismo de esa sustancia dentro del cuerpo humano. En un ejemplo, digamos que estamos en un taller en el cual se pintan piezas metálicas y para diluir la pintura se utiliza benceno. Ese es el químico parental, el benceno. Pero resulta que el benceno se metaboliza muy rápido dentro del cuerpo. Recuerden lo que hablamos cuando mencionamos toxicodinámica en el primer video. Hablábamos de una parte que se denomina metabolismo y es cuando el cuerpo coge esa sustancia química y la procesa transformándola en diferentes sustancias químicas. Para el caso del benceno, el hígado metaboliza rápidamente esa sustancia y lo transforma, entre otros, en ácido fenilmercaptúrico. Para este ejemplo no nos sirve medir el químico parental porque no lo vamos a encontrar. En este caso nosotros debemos medir un metabolito del químico parental que es el ácido fenilmercaptúrico. Una segunda consideración es cuál es la mejor matriz. ¿Es mejor medir el químico ácido fenilmercaptúrico en orina o es mejor medirlo en sangre? Para tomar la decisión hay que entender entonces la toxicodinámica de la sustancia, que para el caso del benceno sabemos que se metaboliza en el hígado transformándose en ácido fenilmercaptúrico y luego es eliminado por orina. En este caso, la mejor matriz es la orina. Para otras sustancias, la mejor matriz será la sangre. Ahora, otra consideración es cuál es el mejor momento para obtener la muestra. ¿Será al inicio de la jornada, al final de la jornada? Para el caso del benceno, la mejor estrategia es medirlo al final de la jornada
porque ya han transcurrido varias horas de exposición. Sin embargo, hay sustancias químicas en donde no importa el momento en el cual hacemos la toma de la muestra. Cuarta consideración, la muestra que vamos a tomar de orina o de sangre es estable o tiene que ser estabilizada mediante la adición de algunas sustancias químicas. Por ejemplo, para el mercurio, la sustancia debe ser estabilizada, perdón, la muestra debe ser estabilizada. Es decir, si yo tomé una muestra de orina o de sangre, debo adicionarle un químico a esa muestrica para poder estabilizar el mercurio y que el mercurio no se me evapore antes de que la muestra sea procesada en el laboratorio. Como última consideración, tenemos que esclarecer y tener muy presente qué tan sensible y específica es la técnica analítica que el laboratorio va a usar para medir esta sustancia en una muestra de orina o de sangre. Como ejemplo, hay equipos que no detectan concentraciones menores a 10 microgramos sobre decilitro de un químico. Entonces, si la muestra de orina o de sangre contiene menos de 10 microgramos sobre decilitro, el resultado del biomonitoreo va a ser negativo. Por lo tanto, yo necesito que los equipos que van a analizar estas muestras de sangre y orina sean lo suficientemente sensibles como para detectarme trazas o concentraciones muy bajas del químico en la matriz que yo haya seleccionado. ¿Cuándo y en qué matriz voy a hacer el monitoreo? Depende de si el tóxico es un tóxico persistente o es un tóxico no persistente. Por ejemplo, un tóxico persistente que ya hemos mencionado antes es el plomo. Se le llama persistente porque dura mucho tiempo dentro del cuerpo. Se almacena en el tejido graso y en el tejido óseo. El metabolismo de los tóxicos persistentes es mínimo. Eso quiere decir que muy poco se elimina por orina o por heces fecales o por sudor. Casi siempre los tóxicos persistentes, como ya lo dije antes, se almacenan en alguno de estos dos tejidos y duran años y décadas ahí guardaditos. Para los tóxicos persistentes de los cuales estamos hablando, es mejor medir el químico parental, porque este tipo de sustancias no se metabolizan, su metabolismo es mínimo o nulo. Y para este tipo de tóxicos persistentes, no me importa el momento en el que tomo la muestra, puede ser en la mañana, puede ser a mediodía, en la tarde, 2 horas después de la exposición, 2 semanas después de la exposición, etc. En cambio, para los tóxicos que no son persistentes, los cuales se comportan de forma muy diferente, hay que tener claro que estos químicos no persistentes no se almacenan en el cuerpo como estos que acá mencionamos. En cambio, estos de aquí se eliminan muy rápido, ya sea por vía urinaria o por exhalación o por heces fecales, porque se metabolizan muy rápido. Para este caso es mejor medirlos en orina, ya que se eliminan rápidamente por esta vía. Y para el caso de nuestros trabajadores que se exponen diariamente a varias dosis del químico, no nos interesa en qué momento se va a tomar la muestra. En esta gráfica podemos ver el comportamiento de un tóxico que no es persistente. Como ya lo dijimos antes, es mejor medirlo en orina, pues en sangre su concentración disminuye rápidamente, mientras que en orina permanece durante mucho más tiempo. Por ejemplo, el mercurio. Veamos esta gráfica en donde en el eje X tenemos el tiempo en días que permanece la sustancia química en el cuerpo y en el eje Y tenemos la concentración de la sustancia. Observen cómo este tipo de químicos o tóxicos no persistentes disminuyen su concentración en sangre rápidamente, lo que vemos en esta línea roja. En cuestión de un día, prácticamente el químico ya no lo encontramos en sangre. Sin embargo, en orina, que es lo que vemos con la línea verde, en orina el químico permanece en altas concentraciones casi hasta el día 5. Para este caso es obvio que lo que más nos conviene es medirlo en orina.
porque si yo tomo la decisión de medirlo en sangre, entonces es probable que no encuentre nada. Ejemplo, el mercurio. El mercurio usualmente para exposiciones laborales se manda a medir en orina. En esta segunda gráfica vemos el ejemplo contrario para tóxicos persistentes. Como ya lo mencioné antes, recuerden acá, los tóxicos persistentes como el plomo se almacenan en el cuerpo. Dado que se almacenan en el cuerpo durante largos periodos de tiempo, es mejor medirlos en sangre porque su eliminación urinaria es mínima o nula. Ejemplo, el plomo. En la misma gráfica, en el eje X, tenemos el tiempo que permanece el químico acá en días y en el eje Y la concentración del químico en una muestra de sangre y aquí en verde en una muestra de orina. Observen cómo luego de que el químico persistente ingresa al cuerpo, permanece durante mucho tiempo en sangre. Fíjense cómo hasta después de 1000 días yo sigo encontrando el químico circulando por la sangre, mientras que en orina las concentraciones del químico son muy bajas. Inclusive aquí después de 1000 días en orina yo no voy a encontrar ni siquiera concentraciones muy bajas de este químico. ¿Por qué? Como ya lo dijimos, no se eliminan por orina, entonces no va a ser fácil encontrarlo en este tipo de muestra. El plomo es un ejemplo de ello. En las exposiciones laborales al plomo a los trabajadores se les manda a hacer lo que se denomina la plumbemia, que es la medición de plomo en una muestra de sangre, ya que dura mucho tiempo en altas concentraciones circulando por la sangre del trabajador. Uno de nuestros objetivos era entender cuáles son las limitaciones del biomonitoreo. Una limitación es que este biomonitoreo no nos dice cuál fue ni la vía ni la fuente de exposición, es decir, que no sabemos si ingresó por vía inhalatoria, por vía dérmica, por ingestión, si fue en el trabajo, si fue por alimentos, etc. Pueden haber falsos negativos dependiendo del momento en que tomo la muestra y dependiendo de la matriz que yo estoy usando, ¿sí? Que fue lo que mencionamos. Puede que muchas veces si yo utilizo una matriz que no es la adecuada, entonces voy a encontrar resultados negativos. Cuando las muestras se toman muy rápido después de la exposición, los valores van a ser extremadamente altos y van a generar falsas alarmas. Lo mencionamos anteriormente y es que algunos métodos de laboratorio no son muy sensibles y me dan falsos negativos porque no alcanzan a detectar concentraciones muy bajitas del químico en alguna matriz que puede ser una matriz de orina o una matriz de sangre. Es importantísimo acá que ustedes desde ahora vayan entendiendo que cuando un biomonitoreo da positivo, eso no significa que necesariamente va a causar o esté causando una enfermedad en el trabajador. Entonces, el resultado del biomonitoreo debe ser interpretado por un grupo de profesionales liderados por el médico, quien va a determinar si la dosis o el resultado del biomonitoreo es la necesaria y se correlaciona con alguna enfermedad que tenga ese trabajador. Podemos concluir en este video que el biomonitoreo es la forma como podemos medir los químicos en el cuerpo utilizando diferentes matrices o diferentes muestras de sangre y orina. Y clarísimo que para hacer un buen biomonitoreo tenemos que entender si el químico es o no persistente. De eso depende si yo voy a utilizar sangre o si voy a utilizar orina. Y además asegurarme que voy a utilizar un laboratorio que cuenta con los métodos analíticos más sensibles y más precisos de forma tal que los resultados que se arrojan del biomonitoreo sean totalmente confiables. Por ahora hemos terminado con el tema del día. Nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.